Como ya os comenté en el vídeo anterior de errores comunes en desarrollo web, este es el segundo vídeo de la serie de errores comunes, en esta ocasión en HTML. Hay algunos que seguramente ya conocéis y habéis escuchado en otros vídeos y en otros blogs, pero creo que hay alguno que no se menciona demasiado y espero que os resulte nuevo y sobre todo interesante y que os ayude. El primero y más importante yo creo que es utilizar un HTML semántico. Esto no creo que sorprenda a nadie porque es algo que muchos desarrolladores y en muchísimos sitios se ha dicho. Es utilizar las etiquetas con el contenido que representan correctamente. A esto es a lo que se le llama utilizar un HTML semánticamente correcto. Todas las etiquetas en HTML, sin excepción, representan algo. Más o menos importante, pero todas sirven para identificar el contenido que tienen dentro. No utilizar la etiqueta correcta en su sitio no solo te penaliza a la hora de posicionar tu web, sino que te penaliza a ti como desarrollador. Si estás en un equipo de desarrollo o en un trabajo y utilizas divs para todo o spans para meter el contenido, es posible que tu tiempo en ese equipo o en ese trabajo no sea tan largo como te gustaría. El segundo error que os traigo es el uso de etiquetas obsoletas, que también es algo que se ha hablado mucho de ello. Aquí os he marcado las que se ven más comúnmente en blogs y en videotutoriales e incluso en clases presenciales. Estas etiquetas, todas las que hay aquí, desaparecieron en el estándar HTML4. Estamos hablando de hace 5 o 6 años más o menos. Y es curioso ver cómo cursos que presumen de estar actualizados utilizan este tipo de etiquetas que desaparecieron por completo hace 6 años. Entonces, manteneos al tanto de cuáles son las nuevas etiquetas que se introducen y cuál dejan de funcionar, porque aunque estas etiquetas a día de hoy, si se ponen en los navegadores, van a seguir van a seguir teniendo el comportamiento esperado, esto penaliza. Y al igual que no utilizar un HTML semántico, esto penaliza tanto al posicionamiento como a tu capacidad de desarrollador para mantenerse actualizado, que se supone que es lo que tienes que hacer si eres desarrollador. El tercer error más común que os quiero contar es que HTML no es estética. Esto es algo que se ha repetido millones de veces y a la gente todavía no le queda claro. Hacer que tu web se vea bonita con HTML es algo imposible, no sirve para eso. HTML estructura la web, punto. Ahí a la izquierda tenéis cómo se ve una web estéticamente fea, pero que está bien estructurada. Para que eso se vea bonito tenemos CSS. HTML solo se encarga de estructurar los datos. Hay muchísimas personas que siguen diciendo voy a utilizar un H3 en lugar de un H1 porque un H1 es muy grande. Y esto es un error que creo que vamos a seguir arrastrando mientras exista la web. Pero daos cuenta de eso, que HTML su única función es que los datos estén perfectamente estructurados y semánticamente correctos. Y enlazando con este error, os traigo el siguiente, que es el hecho de los elementos de bloque versus los elementos en línea. Esto es algo que debería tener claro todo desarrollador, pero he visto en muchísimos vídeos y en muchísimos blogs que la gente encierra un label o un input o un enlace dentro de un P solo para que salte de línea. Esto es algo que no se debe hacer. Si queremos que un elemento de línea no se comporte como un elemento de línea, tenemos la propiedad displayBlock. Y si queremos que un elemento de bloque no se comporte como un elemento de bloque, tenemos displayInline. Y todo eso se controla desde CSS porque eso es parte del diseño de la web, no es parte de la estructuración de datos. Y al igual que encerrarlo en un P, también he visto que hay gente que pone después de un enlace un BR solo para que el siguiente enlace haya saltado de línea. El BR es una etiqueta para hacer saltos de línea, pero no para hacer que un elemento en línea se comporte como un elemento de bloque. Su utilidad es otra.
El siguiente error que os traigo, que más que un error es una mala práctica, es el uso de atributos o de valores de atributos en mayúsculas. Esto es algo que está considerado muy mala práctica y que ya se intentó eliminar en el HTML 4.1 me parece, o en el 4.2, con el famoso Strict Mode. Esto es algo que si hay aquí algún desarrollador anterior a HTML5 sabrá de lo que estoy hablando, pero que sepáis que esto está considerado muy mala práctica. De hecho, en HTML muy rara vez se suelen ver mayúsculas, salvo que en las clases estemos utilizando alguna metodología camel case o que por requisitos de la arquitectura algún ID vaya en mayúsculas o cosas así, es casi imposible ver mayúsculas dentro de las etiquetas en HTML. Y ya que estamos hablando de atributos, hay otra mala práctica que sí que tiene una explicación, que es el uso de atributos booleanos en HTML. Por deformación profesional, imagino, cuando nosotros utilizamos un atributo booleano, que su valor puede ser true o false, en lenguajes de programación estamos acostumbrados a darle ese valor. Pero en HTML el hecho de que algo sea booleano no funciona igual que en un lenguaje de programación. Para HTML el hecho de que un atributo exista equivale a true, y si no existe es false. Podéis hacer la prueba con un input, por ejemplo, que estos son los dos valores más comunes que se suelen ver con valores declarados, que sería checked y disable. Si vosotros escribís esto, da igual que pongáis checked false o disable false, porque el atributo existe, y como existe ya se considera true, y da exactamente igual lo que pongáis después, porque para HTML esto siempre va a ser true. Y ya para finalizar, os traigo el último consejo o la última mala práctica, que es el no modularizar cada uno de los lenguajes. Tenemos HTML para estructura, como ya hemos mencionado, CSS para diseño y JavaScript para la interacción del usuario con nuestra página. Estos tres lenguajes hay que mantenerlos por separado siempre que sea posible, y ya os digo que muy rara vez necesitamos escribir CSS en línea, salvo en casos muy concretos en los que el estilo tenga que ser dinámico, y prácticamente nunca tenemos que escribir JavaScript dentro del HTML, porque es algo que hace tiempo sí hacía falta, pero a día de hoy ya no. Sé que es muy tentador tener en el index HTML tu etiqueta style y poner ahí los estilos, sobre todo cuando se empieza y se trabaja con uno o dos archivos nada más, pero si estáis empezando, acostumbraos a crear dos archivos, porque el acostumbrarse a poner los estilos dentro del HTML es algo que después trae cola, y si os mal acostumbráis, después es muy difícil quitarse esa costumbre. Esta recomendación es sobre todo si estáis trabajando con el lenguaje plano. Estos errores no son transferibles a frameworks como Angular o Vue o librerías como React. En esos sitios las cosas funcionan de una forma distinta. En React, por ejemplo, sí se mezcla el CSS, que serían los Styled Components, con HTML o con JSX en este caso. En Angular todo está en el mismo sitio, hay 3 archivos dentro del componente. Pero todo esto ya os digo que es aplicable siempre y cuando estéis trabajando con el lenguaje puro. HTML plano, CSS plano y JavaScript plano, sin ningún tipo de librería ni de framework. Todos estos frameworks y librerías, cuando se procesan, el resultado que ofrecen no lo mezclan todo, es decir, que lo mantienen por separado como tiene que estar. Y una vez visto esto, muchísimas gracias si habéis llegado hasta este punto del vídeo. El miércoles voy a subir el de errores comunes en CSS y el viernes el de errores comunes en JavaScript, para cerrar esta serie de errores en el desarrollo web.
Espero que alguno de los errores o de las malas prácticas que hemos visto os ayuden a convertiros en mejores desarrolladores y sobre todo mejores profesionales del desarrollo web. Y si consideráis que este vídeo os ha resultado útil, pues lo compartáis para que pueda llegar al máximo número de personas posible. Porque al final ese es el objetivo de estos vídeos, ayudar al máximo número de personas posibles a que se conviertan en mejores desarrolladores y mejores profesionales. Y ya sin nada más que añadir, me despido hasta el miércoles, un saludo y hasta luego.